Hola, ¿cómo están? Hoy voy a continuar con la solución del ejercicio 4.8 del CENGEL séptima edición. Concretamente voy a dar respuesta a las preguntas B y C. La pregunta B es el trabajo realizado cuando la presión final es de 500 kPa y la pregunta C, la temperatura en este estado. Ahora vamos a detallar la descripción del problema. Ya establecimos que lo que se tiene es agua. También establecimos que la masa permanece constante durante todo el proceso. La pregunta sería ¿por qué tengo tres estados diferentes? Es decir, estoy insinuando que para llegar al estado final el pistón o el sistema cilindro-pistón debe pasar por un estado intermedio. Esto lo deduje de la siguiente manera. La presión final tiene un valor de 500 kPa. La presión inicial tiene un valor de 1 MPa. Ahora, ¿quiénes ejercen presión sobre el pistón? La presión de 1 MPa es la presión que está ejerciendo el gas, que apunta hacia la parte superior. Los que empujan hacia la parte inferior son la atmósfera, es decir, la presión atmosférica, y la presión ejercida por el peso del pistón. Tanto la presión atmosférica como la presión del peso es constante, quiere decir que la presión necesaria para mantener el pistón elevado por encima de los topes es de 1 MPa. Si en el estado final la presión que está ejerciendo el gas es de 500 kPa, eso quiere decir que alguien está ayudando al gas a empujar el pistón hacia la parte superior, porque debo recordar que la presión para mantener el pistón elevado va a ser de 1 MPa, o sea, es una presión constante, ya que la presión del gas tiene que ser igual a la presión de la atmósfera más el peso, y por lo tanto esa presión es de 1 MPa. Si se necesita 1 MPa de presión para levantar el pistón y la presión que está ejerciendo el gas es de 500 kPa, alguien más tiene que estar ejerciendo los otros 500 kPa que faltan para mantener el pistón elevado. Y ese alguien deben ser los topes. Eso quiere decir que los topes están ayudando al gas a mantener el pistón elevado o al pistón en esa posición. Ahora, ¿de dónde viene el estado intermedio? Porque primero, para que los topes ayuden al gas a levantar el pistón tiene que llegar hasta los topes. Quiere decir que tiene que ir de un estado número 1 a un estado número 2 a través de un proceso isobárico o un proceso a presión constante. Proceso isobárico. Entonces el pistón va del estado número 1 al estado número 2 manteniendo la presión constante. Quiere decir que en este estado la presión va a tener un valor de 1 MPa justamente cuando alcanza a tocar los topes. Una vez que los topes entran en acción, entonces parte de la presión que se necesita para mantener el pistón elevado la van a ejercer los topes y la otra parte la va a ejercer el gas. Por eso concluí que debe haber un estado intermedio. Entonces quiere decir que hay dos procesos. Un proceso que va del estado 1 al estado 2, que es un proceso isobárico, y un proceso para ir del estado 2 al estado 3, que es lo que se conoce como un proceso isométrico, que también es llamado isocórico, que es un proceso a volumen constante. El volumen 2 es igual al volumen número 3. De hecho, en la parte anterior se dedujo el valor del volumen 2. Debemos recordar que yo calculé el volumen que encerraba el dispositivo cilindro émbolo cilindro pistón cuando el pistón tocaba los topes. Ese volumen que fue calculado me dio 0,05519 metros cúbicos. Como del 2 al 3 se tiene un proceso isométrico, entonces el volumen número 3 tiene que tener un valor de 0,05519 metros cúbicos. Y con esto tendría tanto el volumen número 2 como el volumen número 3 y así justificaría por qué tengo tres estados y tengo dos procesos. Como deseo calcular o lo que deseo determinar es el trabajo total que es realizado, entonces tendría que calcular el trabajo del estado 1 hasta el estado 2 más el trabajo del estado 2 hasta el estado número 3 y eso me va a dar el trabajo total que es invertido para que el pistón viaje o que realice el pistón una vez que viaja del estado número 1 hasta el estado número 3. Hay también una parte bastante importante y es que la masa permanente constante, quiere decir que acá tengo 0,3 kilogramos y acá también tengo 0,3 kilogramos. Entonces tendría las masas tanto en el estado número 2 como en el estado número 3. ¿Qué ecuación tengo? La única ecuación que voy a poseer es la de trabajo con frontera móvil o trabajo de frontera móvil y hay una parte importante. Si yo dibujo la frontera del sistema en el estado número 1 nuevamente, voy a tener esta frontera.
En el estado número 2 tendría que esta sería la frontera del sistema. Y en el estado número 3 la frontera permanece constante o permanece igual. Yo de ese dibujo puedo deducir que entonces el trabajo debido a frontera móvil de 2 al 3 debería ser 0. Porque la frontera no cambia. Debo recordar que para que haya trabajo de frontera móvil la frontera debe cambiar. Y entonces tendría que el trabajo de frontera móvil total va a ser solamente igual al trabajo que se realiza cuando el pistón viaja del estado número 1 hacia el estado número 2. Una vez analizada la descripción del proceso, puedo analizar las ecuaciones. Tendría que el trabajo del 1 al 2 es un proceso isobárico, por lo tanto sería presión multiplicando el volumen 2 menos el volumen número 1. Si yo de todas maneras deseara plantear lo que sería el trabajo de frontera móvil del estado número 2 hasta el estado número 3, tendría que ser a través de la integral. Entonces tendría la integral del volumen 2 hasta el volumen número 3 de la presión por el diferencial de volumen. Pero como el volumen no cambia, entonces este diferencial es 0 y así corroboro que definitivamente el trabajo de 2 al 3 es nulo, no hay trabajo de frontera móvil porque el volumen permanece constante. También hay un punto bastante interesante con respecto a los estados número 2 y 3 y corresponde al volumen específico. Ya previamente fue establecido que el volumen 2 es igual al volumen número 3. Si yo recuerdo o recordamos que la ecuación de volumen específico es volumen sobre masa, entonces yo puedo llegar a una conclusión bastante interesante. El volumen número 2 debe ser, el volumen específico número 2 debe ser igual al volumen 2 sobre m. Y el volumen específico número 3 debe ser igual al volumen 3 sobre m. Pero en este caso la masa permanece constante y el volumen también. Eso me lleva a concluir que el volumen específico 2 es el mismo volumen específico número 3. O sea que tengo un volumen constante y que lo puedo calcular a través de esta ecuación. Una vez dicho esto, entonces todo lo que tendría que hacer es pasar a realizar los cálculos. Por ejemplo, para determinar el trabajo del proceso 1-2 sería la presión multiplicando al volumen número 2 menos el volumen número 1. Ahora, la presión permanece constante y esa presión tiene un valor de 1 megapascal. Entonces tendría 1 megapascal por, realizamos la conversión a kilopascal, 1000 kilopascal equivalen a 1 megapascal. El volumen número 2 tiene un valor de 0,05519, el volumen número 1 tiene un valor de 0,09198 y está en metro cúbico. Con eso obtendría que el trabajo que se realiza en el proceso del 1 al 2 tiene un valor de menos 36,79 kilopascal por metro cúbico. Como el trabajo debe poseer unidades de energía, hago otra conversión. 1 kilojoule equivale a 1 kilopascal por metro cúbico y así obtendría menos 36,79 kilojoules de trabajo. Ahora, nuevamente aparece el signo negativo. Debo recordar que cuando el trabajo da negativo, se hace sobre el sistema. Se hace sobre el sistema. Y entonces así tendría el trabajo. También recordando que el trabajo total es igual al trabajo que se realiza en el proceso del 1 al 2. Así que tendría el valor de trabajo total. Con respecto al estado número 3, o sea, esa sería la respuesta de la pregunta B. La respuesta de la pregunta C. En el estado número 3 tendría el valor de la presión. La presión tiene un valor de 500 kilopascal. No tengo el volumen específico, pero lo puedo determinar. El volumen específico debe ser el volumen 3 sobre la masa. Tengo el valor del volumen número 3, que tiene un valor de 0,05519 metros cúbicos. Y tengo el valor de la masa, que es de 0,3 kilogramos. Esto me permite a mí determinar lo que sería el volumen específico número 3. El volumen específico número 3 tendría un valor de 0,18397 metros cúbicos sobre kilogramo. Como deseo la temperatura, entonces necesito establecer lo que sería el estado número 3.
¿Cómo puedo establecer el estado número 3? Aquí entra en juego los casos que nosotros estudiamos cuando estudiamos el manejo de la tabla de vapor. Tengo la presión en una propiedad específica. Si recordamos, eso competía al caso número 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En el caso número 2, tenía que tomar yo la presión de 500 kilopascal e ir a la tabla, en este caso de agua saturada, porque lo que tengo es agua, entrada por presiones. Les recuerdo que la entrada es la primera columna. Ubicar los 500 kilopascal y de tanto el volumen específico del líquido como el volumen específico del vapor. Es decir, tengo un volumen específico para el líquido de 0,001093 metro cúbico sobre kilogramo en este caso. Y tendría el volumen del vapor. Tengo un volumen específico para el vapor con un valor de 0,37483 metro cúbico sobre kilogramo. ¿En qué caso estaré ubicado? Como pueden observar, el volumen específico número 3 se encuentra entre el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Por lo tanto, lo que tendría sería una mezcla líquido-vapor. Y la característica que tiene la mezcla líquido-vapor es que la temperatura a la que se encuentra la mezcla es la temperatura de saturación. Y la temperatura de saturación es la que está anotada al lado de la presión de saturación en la tabla de vapor. Quiere decir que la temperatura número 3 definitivamente debe ser 151,83 grados centígrados. Y con esto he culminado el ejercicio. Esta era la parte B y C que faltaba. Si están interesados en asesorías y cursos, les voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.